Luego lo otro que conseguimos es que en su mayoría nos habla de profecías que iban a ocurrirle a Israel, profecías que iban a ocurrirle a otros pueblos, pero también nos habla de profecías mesiánicas, es decir, de la revelación de Jesús. Y muchos de estos libros proféticos de los profetas mayores nos hablan de las profecías del tiempo del fin, como es, por ejemplo, el libro de Daniel. Dicen que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle un fuerte aplauso a Jesús. Ok, luego tenemos los profetas menores que van desde Oseas hasta Malaquías. Y como les decía, la mayoría de estos libros van específico hacia lo interno, específico hacia la ciudad, no hacia el reinado, sino hacia la ciudad. Muchos de estos libros hablan específicamente incluso hacia sacerdotes, hacia la administración de las cosas del Señor. No tiene que ver como los profetas mayores que hablan directamente a reyes y países grandes o imperios. Por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos es Malaquías, cuando habla acerca de los diezmos y las ofrendas. ¿Se acuerda? Malaquías 3:10, si mal no recuerdo, que habla y dice, ¿cómo? Cuando dice, traed todos los diezmos al alfolí. Por ejemplo, el diezmo era establecido para Israel, no para Babilonia, no para ni para Media ni para Persa. Era algo establecido para Israel, para Judá, para los sacerdotes. Y es algo a lo que Dios se refiere en este libro específico, porque le está hablando al pueblo directo que sirve al Señor, no le está hablando a un imperio como tal. ¿Cuántos alaban a Dios? Ok, ahora encontramos, al finalizar Malaquías, nos conseguimos con el Nuevo Testamento, o también dicho el Nuevo Pacto. Ahora bien, ¿por qué algunos le dicen Nuevo Pacto? La palabra pacto nos hace recordar a lo primero que hizo Dios, tanto con Abraham como con Jesús, tanto con Moisés cuando le entregó la ley, pero también nos hace recordar al sacrificio de Jesús, que nos lleva al cumplimiento exacto, preciso, perfecto de toda la ley. Cuando el Señor da la ley al pueblo por medio de Moisés, el Señor establece preceptos, estatutos, normas, leyes que el pueblo tenía que cumplir. ¿Están conmigo? Y por causa del pecado, por causa de ser, como dice Romano, tener de herencia el pecado por causa de Adán, no podían cumplir con lo que el Señor les había dado. Entonces el Señor envía a su Hijo Jesús, muere en la cruz, se entrega como sacrificio perfecto. Eso lo vamos a ver ahí dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Vemos los sacrificios que ellos hacían para purificación del pueblo, de la familia, etcétera, etcétera. Y cuando viene Jesús y muere, su sangre cumple los requisitos perfectamente para hacer la redención constante, no solamente del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Entonces cambiamos del antiguo pacto, que era lo que Dios había hecho con Abraham al circuncidarle a él y a su hijo y a su descendencia, y la entrega de la ley por medio de Moisés, a el nuevo pacto, que es Cristo, donde nosotros encontramos redención y salvación a través de la sangre de Jesús, donde nosotros no necesitamos de un sacerdote que entre al templo para que esparza la sangre de un animal que nosotros hayamos ofrendado para que seamos perdonados por nuestros pecados, sino que Hebreo nos enseña que tenemos libre acceso a la presencia del Señor por causa de ese nuevo pacto. Por eso entonces que se hace la división
de Antiguo Pacto y Nuevo Testamento, o como mejor le llamamos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bien, en el Nuevo Testamento encontramos que se forma de 27 libros. Estos 27 libros contienen también una división como lo contiene el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que se divide primero por los 4 libros que comienzan, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok. Cuando nosotros hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entendemos, por lo menos de los primeros 3 libros, Mateo, Marcos y Lucas, hablamos de un evangelio sinóptico. Cada uno narra lo que veía según desde la perspectiva que lo veía. Pero hay algo importante que podemos encontrar para que usted entienda a quién fue dirigido cada libro. Podemos ver, por ejemplo, que el libro de Mateo fue inspirado, fue escrito para los judíos. El libro de Mateo nos presenta a un Jesús que venía cumpliendo las profecías mesiánicas de las que ya habíamos hablado anteriormente, que no solamente las relatan los profetas, sino que en cada libro de la Biblia del Antiguo Testamento podemos encontrar algo en lo que se revela la salvación de Dios para nosotros, en lo que se revela es que Jesús iba a ser enviado, o que un mediador iba a ser enviado por nosotros. Entonces Mateo presenta a Jesús como un mediador y como alguien que viene a redimir al pueblo, para que los judíos pudieran aceptarle por lo que él había venido. ¿Cuántos alaban a Dios? Luego tenemos a Marcos. Marcos nos presenta a un Jesús, pero no para los judíos, sino para los romanos. Marcos, cuando indagamos en su forma de escribir, cuando indagamos en su forma de hablarnos, nos habla como para una época del imperio romano, en la que ellos pudieran entender quién era Jesús y por qué había venido. Se presenta a Jesús como el siervo sufriente. ¿Cuántos alaban a Dios? Luego tenemos el libro de Lucas. El libro de Lucas es escrito para los griegos, hombres con mucha inteligencia, hombres con mucho conocimiento. Y cuando Jesús se revela por medio del libro de Lucas y se le habla a los griegos, se le habla con el tal conocimiento, con la misma altura o mayor altura de conocimiento, y por eso los griegos reciben el evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero luego tenemos el libro que creo yo que es el corazón del evangelio, y es el libro de Juan. Dicen algunos estudiosos de la palabra del Señor que las personas, cuando aceptan a Cristo Jesús, el mejor libro para usted leer es el libro de Juan, porque allí Juan presenta a Jesús como Dios, lo presenta como Rey, lo presenta como el Salvador, lo presenta como el Señor, lo presenta como el hombre amoroso, lo presenta de distinta forma. Entonces el libro de Juan es el escrito para el resto de la humanidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Era necesario que los evangelios se esparcieran de esta forma, porque eran las lenguas, vuelvo y repito, que dominaban, eran los imperios que dominaban en el momento. Secuela del imperio babilónico, el imperio romano y lo que era como tal el judaísmo. Por lo tanto, era necesario que estas personas recibieran el evangelio de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su tiempo. Pero también Juan nos explica un evangelio a nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, que después de 2000 años todavía sigue haciendo efecto. Cuando usted le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso impacta a cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Dentro del Nuevo Testamento tenemos el libro de Hechos, que fue escrito por Lucas, el doctor Lucas. El libro de Hechos nos narra el nacimiento de la iglesia primitiva. Nos narra los viajes misioneros
de Pablo, la mayoría de los viajes misioneros de Pablo, y cómo se comportaba la iglesia en ese momento. ¿Cuál era el comportamiento de los apóstoles que recién estaban edificando lo que Cristo había dejado? ¿Cuántos alaban a Dios? En el libro de Hechos irrumpe el Espíritu Santo con su presencia poderosa en medio de la humanidad. En el capítulo 2, cuando usted consigue que ellos estaban orando, clamando, y de repente vino el fuego del Espíritu Santo y se posó sobre cada una de estas personas. Gloria al Señor. Luego vamos a conseguir las cartas. Tenemos cartas paulinas, tenemos el libro de los Hebreos y tenemos otras cartas que son generales. Aleluya. Las cartas paulinas, pues evidentemente son las cartas de Pablo, cuando Pablo hablaba a las iglesias a las cuales había visitado, las cuales había estado predicando, las cuales se habían fundado. Comienza a dar órdenes sobre estas congregaciones, comienza a establecer a estas congregaciones para que entendieran el propósito del Señor en su vida. Y luego las otras cartas, de una forma u otra, también hacían lo mismo, solo que Pablo alcanzó a tener mucho más espacio en cuanto a la forma de escribir. Dicen algunos estudiosos que el libro de Hebreos también se le atribuye al apóstol Pablo, pero todavía no tenemos evidencia de ello. Amén. Luego, como último libro, tenemos el Apocalipsis. El Apocalipsis, que es una revelación escatológica de los eventos finales, eventos del tiempo del fin. Allí vamos a encontrar, aleluya, algunas iglesias que todavía permanecían en el tiempo en el cual se escribió este libro, pero luego nos habla acerca de cosas futuras que hasta hoy algunas se han cumplido y otras faltan por cumplirse. Amén. Gloria a Dios. En la antigüedad, el judaísmo llamaba a sus libros Torá, Nevijín, Ketubín y Tanaj. Gloria a Dios. Que, como les expliqué hace un momento, eran los libros del Pentateuco, libros históricos, libros de sabiduría y los libros de los profetas. Gloria a Dios. La iglesia primitiva adoptó los escritos apostólicos como continuidad del canon de 66 libros. Fue ratificado en el Concilio de Cartago de 397. Aquí quiero que me preste atención. De 3 a un siglo antes de Cristo, existió algo llamado la Septuaginta. 70 o 72 rabinos judíos con mucho conocimiento, y de todos los libros que ya existían del Antiguo Testamento, ellos hicieron un canon, evaluaron todos los libros que existían y comenzaron a agrupar los libros que se podían, o los libros que eran aceptos dentro del judaísmo, donde había veracidad, donde había revelación y donde había testimonio fehaciente de que eran libros sin mancha, sin error. Por eso nuestra Biblia tiene 66 libros. Hay una Biblia que tiene ¿cuánto? Como 13 más. Creo 13 o 9 más, una cosa así, que es la Biblia de la iglesia tradicional. Pero nuestra Biblia tiene solamente 66. Esto hicieron ellos, los 72 o 70 judíos, rabinos judíos, especificaron, buscaron, indagaron y colocaron desde Génesis hasta Malaquías los libros que podían entrar dentro del canon bíblico. Y luego, cuando mencionamos Cartago en 396 después de Cristo, un grupo de cristianos hizo la revisión de todos los libros existentes después de la muerte de Cristo, que es cuando se establecen los libros del Evangelio, los 4 libros del Evangelio. Luego tenemos los libros como Hechos, luego tenemos las cartas y tenemos Apocalipsis. Entonces, al llegar un tiempo, ellos analizaron los dos cánones y unificaron la Biblia. Entienda que anteriormente a eso había estado dividida. Es decir, leían el Antiguo Testamento por un lado y luego leían diversos libros que se habían sido encontrados de los apóstoles y de la era moderna.
Pero luego, después de este encuentro, ellos lograron unificar lo que hasta hoy conocemos como la Biblia y lo que hoy estamos celebrando. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Me gustaría, no sé qué tiempo tenemos. Ok. Con Grey provoca. Aleluya. Me gustaría hablar un poco acerca del cristocentrismo o de la cristofanía, de algunas profecías bíblicas y algunos eventos que fueron hablados en el Antiguo Testamento y luego tienen paralelismo, luego tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 8. Ok, Génesis capítulo 22 versículo 8 dice así: Abraham le respondió: ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Esto aleluya. Esto representa, si recuerdan bien la historia, Abraham, Dios le habló un día: Abraham, te dio un hijo, Isaac, tu único, al que tú amas. Quiero que lo sacrifiques, quiero que me lo entregues. Y Abraham se levanta como que si le habían pedido 2 euros y va a entregar al muchacho, obedientemente, ¿sí o no? Él se levanta, coge su cuchillo, coge la leña, coge todo lo que tenía que para el sacrificio y va a sacrificar a su hijo, va a entregárselo al Señor. Así suena más bonito, va a entregárselo al Señor en obediencia. Y de repente el hijo le dice: bueno, papá, va la leña, va el cuchillo, vas tú que eres el experto en sacrificar aquí el animal, pero ¿dónde va el animal? Y Abraham le responde: tranquilo, hijo, que Dios se proveerá de el cordero. Entonces, cuando nosotros analizamos el contexto de Abraham, que el cordero era una ofrenda que Abraham tenía que dar, o su hijo era una ofrenda que tenía que dar, hacemos el paralelismo de cuando hay un cumplimiento más adelante, cuando Cristo, Dios se provee del holocausto, Dios se provee del cordero y envía a su hijo a morir por cada uno de nosotros, y entonces allí conseguimos la redención por nuestros pecados. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no sé si usted está contento por eso, pero a mí eso me da mucha alegría. Aleluya. Lo conseguimos también como el cordero pascual en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Ok, dice: instrucciones para celebrar la cena de la Pascua cuando Moisés y Aarón aún estaban dentro de Egipto. No lo vamos a leer porque es bastante amplio. Pero cuando el Señor está a punto de liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, el Señor le da una orden al pueblo y le dice: a partir de este tiempo van a comenzar a contar los meses. Y la evidencia para contar los meses es la Pascua. La Pascua tenían que celebrarla matando, en el caso de Egipto, porque iban a salir de Egipto y tenían que ser marcados para que no los matara la peste o la muerte que Dios estaba enviando sobre los egipcios. Matar al cordero, y la sangre del cordero tenían que rociarla sobre los dinteles de la casa, rodear las puertas, el marco de la puerta de la casa, para que la muerte que venía como juicio no entrara a matar a los hijos primogénitos de los hebreos, sino solamente al de los egipcios. Y cuando pasa la noche, ellos se comen el pan sin levadura, se comen el cordero,
derraman la sangre como el Señor les dice, utilizan el lebrillo, esparcen toda la sangre. Y cuando viene la noche, viene el juicio y la muerte entra a matar a todo aquel que se encontrara. Pasa a la puerta, ve la de los egipcios, no encuentra sangre, entra, mata al primogénito, pero luego pasa hacia donde estaban los hebreos y las puertas estaban marcadas con la sangre de un cordero, y eso impedía que la muerte entrara en esa casa. Yo no sé si necesito explicarle más, pero creo que no hay una sangre más preciosa y más maravillosa que pueda cubrirnos que la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada por cada uno de nosotros, y su sangre nos limpia de todo pecado. Aleluya. El poder de la sangre. A causa de esta sangre nosotros conseguimos, mis amados, la protección divina. Por causa de esta sangre estamos marcados para que se haga una distinción entre los de afuera y los de adentro. Es decir, entre los que sirven a Dios y los que no sirven al Señor. Es decir, entre los que son hijos de Dios y los que no son. Por eso me encanta, porque el sacrificio de Jesús lo es todo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y viendo lo que les decía al principio, que el Señor desde el Antiguo Testamento hizo cosas, mostró cosas que luego en el Nuevo Testamento se nos refleja claramente, o se nos devela claramente, de que el plan de salvación estaba desde el principio. Además, le quiero regalar una perlita. ¿Usted se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? ¿Sí? Dice que ellos cogieron hojas, cosieron hojas de higo, si mal no recuerdo. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hizo Dios? ¿Con qué? Dios lo vistió con la piel de un animal al cual se había sacrificado para vestirlo. Dios los vistió con la piel del primer animal que se utilizó como sacrificio para limpieza de los pecados. Entonces Cristo Jesús, su sangre, su sacrificio, es lo más grande que nosotros podamos tener para ser limpios. Por eso Él mismo dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Vamos a seguir. Isaías 53 nos muestra al siervo sufriente. Esto pues ya creo que algunos creo que lo han leído muchas veces, cuando habla: he aquí el siervo del Señor. Dice que su generación no pudo ser contada. Habla acerca del sufrimiento, de los golpes, como raíz de tierra seca. Habla acerca del sufrimiento que iba a padecer esa persona que más adelante iba a ser enviada por nuestra salvación. Y habla acerca de Jesús. Luego también Daniel capítulo 7 versículo 13 al 14 nos lo muestra como el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 1 versículo 22 al 23 se nos revela como Emanuel, aquel al cual había sido profetizado por medio de Isaías. Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, pero también quiere decir Dios entre nosotros, pero que también quiere decir que es un Dios que está a mi favor. O sea, no es porque la promesa, quiero que entienda esto, la promesa del pueblo de Dios sobre el pueblo de Dios, valga la redundancia, es que ese era su pueblo y tenían una bendición solamente por el pacto de Dios con Abraham y luego por el pacto de Dios con David. Ese era su pueblo y Dios los iba a bendecir. Dios iba a estar presente con ellos. Siempre que se humillaran, Dios iba otra vez a restituirlo a su lugar. Pero cuando se nos revela Emanuel, no estamos hablando de un Dios comprometido con el pacto que hizo con Abraham. Estamos hablando de un Dios que se revela porque es un Dios con nosotros, pero que camina conmigo y que está de mi lado y que está a mi favor y que, o sea, no es porque yo he pecado, no, Él siempre está conmigo. Por eso
Mateo lo revela como Emanuel, la profecía cumplida de Isaías. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Luego tenemos en Juan capítulo 1 versículo 29 como el Cordero de Dios. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 4 nos habla acerca de su muerte y resurrección. Y luego en Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 2 nos muestra de cómo Dios habla en el Hijo. Nos da la evidencia. El libro de Hebreos nos relata mucho acerca del sacerdocio. Si Pablo no fue el escritor de los Hebreos, fue un judío muy comprometido con la causa el que lo escribió, porque tenía información muy pero muy buena acerca de lo que era el sacerdocio y el sacerdocio perfecto. Allí se nos muestra a Cristo Jesús como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego se nos da testimonio cuando dice el escritor: porque a ninguno de los ángeles le dijo Dios: mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Es decir, el Padre dando testimonio acerca de su Hijo. Por eso hay paralelismo dentro del Antiguo Testamento y dentro del Nuevo Testamento. Por eso hay esa coincidencia. Por eso se encuentra, por eso se entrelazan. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos una intertextualidad bíblica. En el Antiguo Testamento cita directamente, el Nuevo Testamento cita directamente al Antiguo Testamento más de 300 veces. Repito, el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento más de 300 veces. Pero luego tenemos aproximadamente más de 1000 alusiones indirectas que nos hablan desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, bien sea por la historia, o bien sea por las profecías, o bien sea por la aparición de Cristo como Salvador y como Señor del pueblo de Israel y luego nuestro. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Ya vamos a terminar. Transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús mismo en Lucas 24:27 unifica la revelación. Los apóstoles interpretan el Antiguo Testamento cristológicamente. La iglesia primitiva reconoció ambos testamentos como una forma única de salvación. Es decir, que usted no puede solamente informarse solo lo que diga el Nuevo Testamento, sino que también tiene que viajar al Antiguo Testamento para entender. Hay muchas personas dentro de las iglesias que dicen: bueno, pero es que este predicador predica del Antiguo Testamento. Ajá, y el problema es que estuviera predicando de un libro de un loco por ahí que nosotros no conocemos. No está hablando de la Biblia. Que luego lo lleva al Nuevo Testamento. Eso está bien. Porque algo que me enseñaron a mí cuando estaba comenzando, me decían: ¿quién interpreta la Biblia? ¿Quién es el mejor intérprete de la Biblia? La Biblia. La Biblia es el mejor intérprete para sí mismo. Si usted lee, usted va a encontrar y va a descifrar todo lo que está allí, pero leyendo, indagando. Por eso Jesús decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Gloria a Dios. La Biblia debe entenderse como una narrativa cristocéntrica. El Antiguo Testamento, promesa y preparación. El Nuevo Testamento, cumplimiento y consumación. 66 libros, 40 autores, un solo espíritu, un solo mensaje: Cristo el Redentor. Concluyo con Juan 5:39, ya lo había dicho antes: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ella parece que tenéis la vida eterna. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Esta es la forma en que está compuesta nuestra Biblia.
con sus diferentes divisiones, el contenido que tiene, y es bueno que podamos leer con conocimiento de la herramienta que tenemos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, Padre. Gracias porque tu palabra se ha predicado, tu palabra, Señor, se ha expuesto de una manera, oh mi Dios amado, poderosa en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra es la que nos da vida, tu palabra es la que nos edifica, tu palabra es la que nos consuela, Señor. Padre, tu palabra es la que nos da testimonio acerca de ti. Señor, ayúdanos a leer tu palabra y a entender lo que leemos, Padre amado. Danos la iluminación, danos la interpretación, Padre amado, de lo que estamos leyendo en tu palabra, para vivir y caminar en ella, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, revela a tu pueblo de una manera poderosa, especial, sobrenatural, mi Dios amado. El poder, mi Dios amado, que hay en tu palabra, Dios. Oh, Rabacataramanda, la vasalla. Señor, tu palabra que está establecida desde el principio. Juan nos dice que por tu palabra, que por tu boca, Señor amado, fueron hechas todas las cosas, Señor. Por el poder de tu palabra, solamente ordenaste, mi Dios amado, sea la luz, y hubo luz. Señor, comenzaste a crear la tierra, comenzaste a separar las cosas, solo por el poder de tu palabra. Señor amado, que amemos el valor de tu palabra, que amemos, Señor eterno, el contenido de tu palabra, oh Señor eterno, y que ninguna puerta se abre si no es por tu palabra, porque tu palabra es poder, tu palabra es poder, tu palabra es poder. Oh, Rababashikatarabanda, la vasalla. Levanta tu mano, iglesia, levanta tu mano, porque estamos en un tiempo donde el Señor va a develar, oh, oh Espíritu Santo de Dios, clamo por el que está pidiendo revelación de tu palabra, clamo por el que está pidiendo iluminación de tu palabra, clamo, mi Dios amado, para que tu Espíritu pueda revelarnos, Señor, para que podamos entender, mi Dios eterno. Oh Señor eterno, que aquí no hayan personas neófitas, que no hayan personas, Señor, sin conocimiento, sino personas con deseo y anhelo de conocer más de ti, 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 Señor. Oh, levanta tu mano, porque ahora el Espíritu Santo va a comenzar a tocar, va a comenzar a moverse, va a comenzar a moverse. Oh, amigo mío, amigo mío, amigo mío, amigo mío, Espíritu Santo desciende, amigo mío, Espíritu Santo desciende, 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 desciende conforme a tu palabra. Oh, mi Dios amado, en el libro de Joel, en el libro de Hechos, Señor, el derramamiento de tu Espíritu para tu pueblo, Dios. Si no sabes orar, si no sabes adorar, lee su palabra. Oh, Señor, porque estás levantando una generación llena, Señor, no solamente del conocimiento, sino del poder de tu Espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
manda la vasalla. Abra un tiempo en esta noche. Si alguno quiere pasar por la oración, pase ahora.